Haremos la catequesis correspondiente a este domingo. La semana anterior habíamos escuchado este anuncio del querigma, ¿no? Sobre todo fundamentado, y hoy lo veremos un poco de repente también con las citas bíblicas, fundamentado y explicado sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es en los Hechos de los Apóstoles donde empieza a relatar la evangelización por los apóstoles, en especial por Pedro y por Pablo. Siempre ellos han ido anunciando esta buena noticia, este querigma. ¿Y por qué es importante darnos cuenta y por qué es importante el querigma? O sea, ¿por qué no podríamos decir otras cosas de la Biblia? Hay tantas parábolas, hay tantas cosas que podríamos de repente explicar o de repente estudiar o desentrañar para poder comprender un poco mejor las cosas. Pero la iglesia primitiva siempre ha anunciado este Cristo y Cristo resucitado, que es importante para la vida del hombre, porque en la medida en la que comprendamos quién es Cristo, comprenderemos quién es Dios Padre y también comprenderemos todo lo que las Escrituras nos dicen acerca de Él. Dice la misma palabra, ¿no? Escrutad las Escrituras que ellas hablan de mí. Entonces, esto es importantísimo porque para entender un poco el querigma, así como para diferentes libros, digamos, en el querigma hay un esquema clásico que si uno se pone a leer los Hechos de los Apóstoles parece como una novela, pero también podremos sacar conclusiones de cara a nuestra vida. El esquema clásico del querigma es alguien que anuncia este sacrificio de Cristo, es entrar en la muerte para que el hombre tenga vida, y este anuncio toca el corazón del hombre, porque lo sitúa en una realidad ante la cual no sabía que estaba, podría ser la situación, o también de alguna manera trataba de dejarla de lado. O sea, como quien dice, nosotros echamos la culpa a otro, a otra persona, pensando que nosotros no hemos crucificado a Cristo. Y esta realidad se da en el hombre y como toca el corazón de él y le hace ver quién es, exige de parte de él una respuesta. Por eso es que esta dinámica se anuncia, el hombre acoge el anuncio y luego viene una respuesta de parte del hombre, que es una llamada a la conversión. Una llamada a la conversión hecha efectiva dentro del querigma, pero también es una llamada a la conversión y una aceptación de la misma por parte del hombre. Recordemos el pasaje clásico de los Hechos de los Apóstoles, donde les pone Pablo en la realidad, y ellos dicen, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Y les responde, convertíos, ¿no? Y creed esta buena noticia y, ¿no? El relato que conocemos. Entonces, esta es la dinámica con la cual el hombre, por medio del querigma, se acerca a Dios. Por eso es tan importante y tan fundamental en la Escritura, no desmereciendo las otras cosas que también, como los escuchamos en las homilías, como los escuchamos en la catequesis, son importantísimas porque revelan otros aspectos de la vida del hombre. Pero es el querigma el que ha tenido el poder de tocar la realidad del hombre, hacerla verdaderamente real y luego de eso tener una respuesta de parte del hombre ante esta llamada a la conversión. Y eso es lo que también la iglesia quiere hacer hoy en cada uno de nosotros, una respuesta. O sea, está bien, te anunciamos, te damos catequesis, todo, pero ¿qué queda en ti? ¿Qué hay? ¿Qué se mueve en ti hacia ello? O sea, antes no conocías una realidad, ahora la conoces. Antes no conocías a Dios, ahora lo conoces. Antes no conocías el amor de Dios, ahora lo conoces. Entonces, ante esta realidad, ¿qué te mueve? ¿Qué haces? ¿Cuál es la respuesta a esta llamada a la conversión? Por eso hoy escucharemos un poco esta realidad, siempre poniendo delante la experiencia, que es importantísima porque también ese es otro aspecto fundamental del querigma que se realiza en la vida del hombre. Todo anuncio querigmático, todo anuncio de la buena noticia, siempre toca la historia, toca la vida y hace que el hombre cambie, porque la vida no es igual, ¿no? Después de conocer a Dios, cuando conoces algo habitualmente, ya es distinto porque ya lo conoces, has salido de la ignorancia respecto a algún tema, sea laboral, sea familiar o personal.
pues más aún frente al querigma. No conocíamos la realidad de Dios, el amor de Dios que tiene para con nosotros, y ahora hemos cambiado la realidad entrando en un conocimiento pleno de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, pues nada, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, sostenga también a las hermanas que hoy van a hacer tanto la experiencia como la catequesis. Entonces escuchamos la catequesis de hoy. La experiencia primero y luego la catequesis. Bueno, buenos días, hermanos. Como dijo el padre Roger, espero que el Espíritu Santo me ayude este día para poder dar testimonio de mi historia. Y bueno, me presento, yo me llamo Emérita Torres, tengo 51 años. Vivo con 3 hermanas y mis padres. Soy soltera y, bueno, yo vengo de una familia de 7 hermanos, soy la cuarta de los 7, o sea, soy la del medio, ¿no? Tengo hermanos mayores y hermanos menores. Bien. Mis padres están en la comunidad. Ellos, por la gracia de Dios, están dentro de la comunidad, llegaron a la comunidad, ¿no? Y bueno, yo recibí la invitación de ellos también. A pesar de ser rebelde, resistirme a estas invitaciones, pues de alguna forma mi Padre Dios pudo hacer que yo obedeciera. Bueno, primero les contaré también para que me puedan entender, ¿no? Esta historia mía y en la cual Dios me hizo ver que pues que yo le pertenezco, ¿no? Que Él es mi Padre y tiene misericordia de las cosas que yo haya podido hacer. Y bueno, yo pues crecí en un hogar numeroso, ¿no? De muchos hermanos. Por tal motivo, pues mi madre tuvo que ayudar económicamente y por tanto, pues ella tenía que también salir a trabajar. Nosotros crecimos juntos entre hermanos, pero con muy poca comunicación, justamente por esta realidad de mi familia, ¿no? De la realidad de mis padres de poder darnos todo, que no nos falte nada, ¿no? El alimento, el abrigo, y así fuimos creciendo. Sin embargo, se estaba formando una falta de confianza en mí y sobre todo, especialmente de mi parte, porque sucedieron acontecimientos, ¿no? En mi infancia, pues que me llevaron a despertar en mí una sexualidad distorsionada, ¿no? Y eso me llevó a ser esclava, ¿no? De la masturbación desde niña. Algo que pues, según lo que siempre me enseñaron, pues era prohibido, era malo. Y en vez de solamente enfocarme pues en jugar, en las curiosidades que tiene una niña, pues paralelamente también crecía con esto, ¿no? Con esta curiosidad que no estaba siendo bien llevada, ¿no? Estas cosas que me pasaron, pues nunca las pude expresar a su tiempo. Todo eso me fue haciendo mucho daño y creándose en mí, dentro de mí, algo, un corazón enfermo, creciendo con una inestabilidad emocional, de sentimientos, de mucho rencor, de mucho odio, de mucha violencia, ¿no?
Pero de alguna forma todo esto pues lo he entendido con mucha misericordia del Señor dentro de la iglesia, porque pues yo al tener ya, al crecer y ser en mi juventud y llegando ya a mi adultez, pues es cierto que yo ponía mucho empeño en tener mucho éxito, ¿no? Tener mucho éxito en los estudios, en el trabajo, lo cual me hacía sentir muy bien, porque así me sentía aceptada por los otros y trataba de siempre cubrir eso que se había formado. Sin embargo, no era consciente de esto, que se había formado desde niña dentro de mí y que de algún modo tuvo el tiempo en que pudo salir de mí, porque yo no lo expresaba, como lo he dicho, a nadie, ni a mis padres, ni a nadie, ni a mis hermanos. Todo esto, pues, todo esto, toda esta historia, pues, me llevó a una gran depresión después de muchos acontecimientos en mi juventud. Yo tenía trabajo, ganaba dinero, satisfacía todos mis deseos con esto, ¿no? Con el dinero, y pues me sentía muy fuerte. Y pensé que, pues, que yo lo merecía, ¿no? Que yo lo merecía porque me había esforzado mucho. Pero a la vez también crecía con un sentimiento de culpabilidad, porque me sentía muy sucia, una mala hija, ¿no? Porque yo con este acontecimiento que crecía, pues mucho sembré en mi corazón un rencor hacia mi madre porque la culpaba de todos estos hechos que me pasaban, ¿no? La culpaba, y no necesariamente la violencia que brotaba en mí era de física, sino de, de acciones, de lo que decía, de cómo me manifestaba hacia ella, y no solamente hacia ella, sino dentro de mi familia. Esto definitivamente no me hacía sentir bien, y pues crecer tantos años y sin haber expresado este hecho, definitivamente pues me llevó a esto, ¿no? A odiar a mi familia, a querer, a culpar a mis padres de muchos acontecimientos, situaciones que se dieron dentro de ella, porque yo quería que ellos sean como yo pensaba que debían ser unos buenos padres. Se dieron lo que en toda familia hay, ¿no? Problemas, decía, ¿por qué ellos no nos cuidaron? Ya que también tuve una hermana que también les culpaba de la enfermedad de mi hermana, de mi hermano, de su alcoholismo, y todo esto lo tenía guardado dentro de mí. Y es entonces que yo pues busco siempre refugio en el trabajo y en el dinero, ¿no? Y en el éxito, siempre quedar bien, siempre que me acepten, siempre haciendo que las cosas me salgan perfectas, porque eso es lo que yo más deseaba, ¿no? No equivocarme, que yo siempre hacía lo correcto. Pues todo esto vivía en una falsedad total, porque para otros yo era pues una persona correcta, sin pecados, posiblemente, eso es lo que yo trataba de aparentar, ¿no? Y llega el momento, pues, en que de alguna forma todo esto se derrumba, porque me quitan el trabajo, ya no tenía dinero, pues ya no podía, y me sentí impotente y frustrada. A la vez también porque me enamoré en mi juventud, pero yo, habiendo crecido con esta inestabilidad emocional, pues también fracasó esta relación.
y como lo mencioné, entré en una gran depresión. Esta depresión pues me llevó incluso a pedir apoyo profesional. Bien, es cierto que esto fue de mucha ayuda, pero aún no podía yo expresar y no me entendían mis padres qué había pasado en mí, ¿no? ¿Por qué todo esto? Bien, es cierto que terminar una relación con ilusión y todo, pues uno se siente muy mal, pero dentro de esta situación mía había mucho más todavía, ¿no? Había mucho más que yo necesitaba manifestarlo, pero no sabía cómo, ¿no? No sabía de qué forma, cómo. Ya adulta se me hacía mucho más difícil si no lo pude hacer de niña, que supuestamente cuando uno es niña acude a los padres y en fin, a los que tienes más cerca a ti, poder contarles, ¿no? Mucho peor de adulta porque te sientes, o me sentía yo, muy juzgada. Yo misma me culpaba de muchas cosas y bueno, que no era una buena hija, ¿no? Una buena hija, una buena hermana. Eso tenía dentro de mí. De hecho, mis padres vieron en mí este sufrimiento y por eso me invitaron a la comunidad. Me invitaron a la comunidad a la cual pues yo muchas veces rechacé, pero de alguna forma obedecí y es ahí donde me di cuenta posteriormente que el Señor estaba actuando en mí, ¿no? El Señor estaba actuando porque yo ingresé a la comunidad, escuché las catequesis, pero no sabía por qué estaba yendo. Se dio la convivencia de inicio, seguí yendo, escuchando en las preparaciones, la palabra, escuchaba a los catequistas y repetidas veces escuchaba la palabra, la Biblia, que pues lo que hay en la Biblia, ¿no? Y que si lo escuché de niña, pues no era igual, no era igual. Las seguías en un comienzo lo seguí escuchando, pero no cabía más, no profundizaba, ¿no? En la palabra. Y la iglesia me dio la oportunidad de poder, a través de estas palabras, ir entendiendo lo que, pues, ir entendiendo esta historia que Dios me había dado. Esta historia que bendigo, llegué a bendecirla. Bendigo porque me llegó a conocer a Dios, a Jesucristo, a que Él existe, ¿no? Y que es poderoso y que valiéndose de mis padres y de gente que estaba a mi alrededor, que pertenecía también al camino, me ayudaban según sus testimonios, escucharlos y todo eso me ayudó bastante porque la misericordia de mí fue inmensa. Perdón, la misericordia de Dios fue inmensa conmigo, porque yo soy muy cerrada y tiendo a razonar todo, cada palabra, el por qué esto, el por qué el otro, por qué pasó esto, y entonces siempre trato de justificarlo, pero me di cuenta de que yo no podía saber todo, ¿no? Que yo no era quien para saber estas cosas, no encontraba una explicación sensata para yo aceptar todo esto que me había pasado. Y es ahí donde veo que Dios me ilumina con su palabra, me ilumina a través de los catequistas y entender y sobre todo expresar a mis padres y pedirle perdón a mi madre por todos estos juicios que yo tuve durante mucho tiempo. Pedirle perdón a las personas que me hicieron daño también en cuanto fui niña. Es algo que jamás hubiera podido imaginar que yo podía hablar con esta persona y
decirle, ¿no? Todo el rencor que también guardaba y que lo que me hizo mucho daño. Pero gracias a esta historia he podido conocer a Dios, ¿no? He podido conocer a Dios que todo esto no es en vano y que Él me llama a la iglesia para pertenecer a este pueblo que de alguna forma quiere mi salvación, que me ha dado a conocer que hay mucho más en que Él quiere darme mucho más que estar acá, ¿no? Que vivir acá en la tierra, rodeada de una familia, por cierto, que de alguna forma me enseñó a que es muy maravillosa a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Él me enseña que hay algo más que esto, ¿no? Y me sigue enseñando porque la vida diaria pues me lleva siempre a caer en la tentación, pero ya nada es igual como antes, porque la palabra yo sé ahora que necesito de este alimento, ¿no? De la palabra de Dios porque alimenta mi ser. Algo muy importante porque me ha dado a conocer que pues el trabajo y el éxito del mundo pues no termina, en algún momento termina, pero el querer el alimento de mi alma, de tener el espíritu, de conocer que existe un Dios, pues eso es lo que me mantiene, me mantiene muchas veces a seguir, ¿no? Cada día, a saber que a pesar de mis pecados, pues Dios me libera de la culpa, me libera de las culpas de sentirme mal y siempre pensar pensar y esperar ser aceptada por otros de afectos, ¿no? De muchos afectos que me quieran mucho. Yo reconozco que Dios existe, que Jesucristo también existe, y no solamente que es una historia, sino que está vivo, que se manifiesta que existe también el Espíritu Santo, porque por esta historia que me ha dado. Yo puedo decir que mi Padre, que es Dios, me cuida a cada día, incluso en medio de las enfermedades o de todo lo que me pueda pasar, de todo lo que el mundo pueda ofrecerme. De todo eso, pues Dios me protege también, incluso de esta esclavitud que tuve, mucho del dinero y de la masturbación, y me enseña también a tener una sexualidad digna, ¿no? Porque eso enseña la iglesia también, eso me ha enseñado la iglesia también, algo que yo ignoraba y me cuida, ¿no? Me cuida de no caer fácilmente en la fornicación, teniendo la edad que tengo, pues me doy cuenta de todo esto. Pensaba yo que yo mantenía esto por mi fuerza, ¿no? Pero no es así. Definitivamente sé que siempre hay alguien que es Dios que ahí está mirando para no caer o sacarme del pecado si es que caigo en él, ¿no? Y siempre experimento su perdón, siempre experimento ese perdón porque es algo que tal vez no pueda expresarlo, pero yo este corazón enfermo que tenía ya definitivamente no es igual que antes, ¿no? Yo agradezco a Dios que tener a mis padres, a los padres que me ha dado. Agradezco a tenerla a cada una de las hermanas también que me ha dado, a pesar de renegar mucho de ello en muchas oportunidades, queriendo tener una familia perfecta, pero la perfección lo va haciendo Dios poco a poco con los acontecimientos en el hogar, ¿no? En la familia.
y lo sigue haciendo. Yo doy gracias a Dios por todo eso, por tener también a mis hermanos de comunidad que han tenido mucha paciencia conmigo también. Ellos me ayudaron mucho con sus experiencias también, con sus historias, saber que cada uno tiene una experiencia y que muchas veces me sentí identificada con la historia de cada uno de ellos. Y todo eso fue alimentando mi ser, ¿no? De todo eso se valió Dios. Yo quiero por eso dar gracias a Dios y expresar que Él existe y siempre está presente cada día, que nunca me va a dejar. Hermanos, yo soy Liliana Pacheco. A mí Dios me ha dado la alegría de poder anunciar este día el querigma, ¿no? Continuar con esta catequesis que hemos tenido el domingo pasado. Bueno, yo soy soltera, tengo 48 años, vivo con mi madre, mi hermana y mis sobrinos. Y bueno, yo este día te quiero invitar a poder escuchar, ¿no? No es fácil escuchar, pero poder escuchar porque esto es muy importante, ¿no? Esto es algo en que el Señor puede pasar en un momento, ¿no? En un momento. Entonces, ya habíamos visto la semana pasada, ¿no? Este querigma, ¿no? ¿Qué era este querigma? Habíamos visto cómo era tu situación y cuál era mi situación, ¿no? Que estábamos realmente, si somos sinceros con nosotros mismos, todos los días nos encontramos con una rutina, ¿no? Que haces muchas cosas, pero no sabes quién eres ni para qué vives. Y te encuentras muchas veces con el sufrimiento y te encuentras también con el pecado, ¿no? Que el pecado es lo que te destruye, lo que te da la muerte, ¿no? Y frente a todo esto que nos cerca, ¿no? Que sabemos que cada cosa que hacemos, cada fracaso, cada sufrimiento, cada persona que vemos morir, es en el fondo el anuncio de que también nos vamos a morir nosotros, ¿no? Y frente a eso no tenemos salida, no tenemos escape, no tenemos respuesta. Por eso era muy importante que se nos anunciara una buena noticia, ¿no? Que es este querigma. ¿Y qué es este querigma? Que hay uno que es Dios mismo, que es Jesucristo, que ha tomado tu naturaleza y la mía, hombre, y ha destruido la muerte, ¿no? Subiendo a la cruz, ha destruido la muerte, para que tú hoy puedas conocer lo que es ser feliz. No porque se te acaben los problemas, sino porque en medio de los problemas puedes encontrarle un sentido al sufrimiento, ¿no? Para eso ha venido el Señor. Entonces también habíamos visto que el cristianismo no es una religión como las religiones del mundo, en el que tú te pones a bien con la divinidad, le ofreces muchos sacrificios, como de repente es tu experiencia, ¿no? También la mía, ofrecerle cosas a Dios, ¿para qué? Para que haga mi voluntad, ¿no? Tampoco el cristianismo es un moralismo en el que tú tienes que cumplir cosas, porque habíamos dicho que el hombre tiene límites, ¿no? Es incapaz de muchas cosas. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es una buena noticia que hoy continuaré con la gracia del Espíritu Santo anunciándote, ¿no? En las Escrituras. Entonces, pues vamos a escuchar un poco, ¿no? Estos querigmas en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que ha predicado San Pedro, San Pablo, ¿no? O sea, los testigos de Cristo, ¿no? Y pues empezaremos por los hechos de los apóstoles, ¿no? Yo me van a perdonar, ¿no? Porque voy a leer la escritura, que a veces no es fácil tener paciencia para escuchar, pero escucha, hermano, porque aquí también está tu vida, ¿no? A mí me dijeron una vez, en la escritura está toda tu vida, de principio a fin, y es verdad, hermanos. Entonces, pues empezando con este primer querigma, dice, ¿no? Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Entonces, lo primero que está haciendo Dios esta mañana contigo es decirte: escucha, ¿no? Escúchame, porque estamos todos, ¿no? Pensando en qué vamos a hacer ya mañana, cómo vamos a dejar la casa, cómo vamos a pagar la luz, el agua. O sea, hoy detente y escucha, porque por el oído el Señor te hablará. También por el oído te habla el demonio, ¿no? También por el oído te hablan tus ansiedades. Pues el Señor lo primero que hace
como hacen los apóstoles, es decirte hoy a ti, escúchame, ¿no? Escucha. Dice, otra parte de este querigma dice, ¿no? Israelitas, y cuando teméis a Dios, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz, por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores de la muerte. Pues bien, hermanos, lo que nos ha salvado no solamente es que Jesús haya muerto, ¿no? Porque sería un buen hombre que fue, pues, fue al martirio por nosotros, como hay en la historia de la humanidad, ¿no? Hay hombres así muy probos, muy buenos, pero eso no nos habría salvado. Lo que nos salva es que Cristo ha sido resucitado por Dios Padre, como el primero de todos, de una nueva creación. Eso es lo que nos salva, que el sepulcro está vacío. Y por eso lo que quiere el Señor hoy día es que tú puedas comprender que también para poder creer en este Señor, en este cristianismo, tú mismo vas a necesitar tocar esto, ¿no? Poder hacer una experiencia personal que en tu muerte, no sé cuál sea la tuya, ¿no? Pero yo me encuentro todos los días con mis límites que no puedo amar, ¿no? Porque no puedo amar ni siquiera a mi sobrino, ¿no? Que me pide que le ayude en sus tareas, no puedo, estoy cercada por la muerte, por el egoísmo, por los sufrimientos de mi familia, o porque no me alcanza el dinero, igual que tú, por lo que no te puedes perdonar, por aquellos a quienes no puedes perdonar, por el simplemente sinsentido de estar en esta situación de pandemia, de ver a tus seres queridos morir, o a tus amigos, ¿no? Porque frente a la enfermedad, a la muerte, no tenemos respuesta, ¿no? No tenemos respuesta, ¿no? Nos creemos dioses para muchas cosas, pero frente a la muerte y la enfermedad y los sufrimientos no tenemos respuesta. Entonces, pues lo que nos salva es eso, ¿no? Que el Señor no solo ha muerto por nuestros pecados, ha ocupado nuestro lugar, sino que ha resucitado para resucitarte a ti también, ¿no? Y eso es lo que es un apóstol, es un testigo, ¿no? Con su propia vida. Si yo te puedo anunciar hoy día esto, no es porque yo sea mejor que tú moralmente o lo que fuera, sino porque previamente he escuchado este querigma y he visto cómo en la iglesia me han podido perdonar mis hermanos de comunidad, personas concretas, he podido recibir el perdón de mis pecados y he podido también perdonar. Si no hubiera experimentado este amor, la verdad no estaría aquí, ¿no? No estaría aquí ni nada. Es la fuerza que me impulsa a poder dar gratis lo que gratis he recibido, ¿no? Y es lo mismo que el Señor quiere crear en ti, ¿no? Entonces, hablábamos de este querigma, pero este querigma no es una cosa teórica, es un hecho, es un acontecimiento. Cristo es una persona histórica, ¿no? Una persona histórica que ha venido, que ha vivido, que ha crecido, que ha tenido necesidad de ser gestado en el seno de la Virgen María, ¿no? ¿Y cuál es el signo de esta presencia de Dios en la iglesia, en el mundo? Pues es la iglesia, ¿no? La iglesia, una comunidad de hermanos que pues pueden amarse tal como son, ¿no? Porque tú y yo amamos solamente a los que nos quieren, ¿no? Hasta un límite. Pero el signo de Dios en la tierra es una comunidad de hermanos amándose en el amor y en la unidad, en la verdad, ¿no? Por eso también los apóstoles anuncian con su vida, ¿no? Porque San Pedro ya nada más, él mismo es un testimonio, ¿no? Es un hombre práctico, es un pescador que tiene un temperamento muy fuerte, ¿no? Y sin embargo, a ese que ha experimentado, que ha dejado a Cristo, que cuando ha visto la crucifixión, la persecución, se ha ido, pues a ese mismo Cristo ha regresado y le ha dado la paz y le ha dado la misión de ser el primado de los apóstoles, ¿no? De ir por delante, de ser el primer papa, ¿no? O sea, él se ha sentido amado gratis. Por eso, hermano, tú aprenderás a amar, tú aprenderás a amar cuando tú te sientas amado, cuando tú te sientas perdonado. Y eso lo vas a recibir gratuitamente, porque eso no es un esfuerzo, ¿no? Y Cristo, te anuncio hoy día, ¿no? Importante, que Cristo es Kyrios, que tiene poder sobre lo que te mata. Y no te mata el que no te quieran, como yo pensaba, ¿no? Yo siempre he buscado la vida en que me quieran, en la aprobación de mi padre, en la aprobación de los demás, ¿no? Igual de repente te puede estar pasando a ti, ¿no? Pero realmente
lo que te mata es que no puedes amar, no puedes perdonar, no puedes pasar al otro, porque basta que el otro piense diferente de ti para que te mate, ¿no? Por eso los matrimonios se hacen y se deshacen, ¿no? Tú te casas con la idea que tienes de tu esposo, ¿no? El príncipe azul, pero apenas empiezan los problemas y empiezan a conocerse, pues se destruye todo, ¿no? Porque, o sea, no sabemos amar, no tenemos la capacidad de amar por nosotros mismos, ¿no? Por eso, la buena noticia es anunciarte que tú también tienes la posibilidad de recibir la vida eterna hoy, no cuando te mueras, te metas en un cajón y te vayas, ¿no? Sino hoy, en tus problemas de hoy, en tus sufrimientos de hoy, ¿no? Entonces, también habíamos dicho que este cristianismo, este anuncio no es un perfeccionismo, no es para los que cumplen, ¿no? Porque vemos que son los apóstoles, son pobres todos, pobres, y lo que más les ha denunciado es el que han tratado de cumplir la ley, ¿no? Y no han podido, han huido en el momento preciso, han dejado a Cristo solo, ¿no? Entre ellos, pues hay un traidor, ¿no? Judas. Por eso, si tú piensas que es un perfeccionismo, que tienes que ser muy bueno para que Dios te quiera, pues te pasarás toda la vida esperando eso, porque Dios te ama en medio de tus pecados. No ama tus pecados, sabe que tus pecados te han destruido, te han venido destruyendo todo el tiempo, ¿no? Te ama en medio de tus pecados. Ahora vamos a pasar a ver otro querigma, ver cómo esto se cumple en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, Dios te va a llamar hoy a algo muy importante. Como decía el padre Roger al inicio, esto que te predicamos te llama a la conversión. Y la conversión no es algo en el que tú tienes que portarte bien, ¿no? Yo, por lo menos, cuando llegué a la iglesia tenía 17 años y yo venía de vivir en un ambiente de violencia. Yo, pues, tenía mucho odio hacia mi madre, ¿no? La culpaba de haberme hecho violencia física cuando era niña, de corregirme así, ¿no? Y pensaba que yo era víctima de todo, ¿no? Era víctima de todo. Entonces, esto de amar al enemigo solamente lo tiene aquel que tiene el Espíritu de Jesucristo. Y es lo que te lleva a perdonar, como también ha dicho el Mérita más adelante, ¿no? Poder ser consciente de tus pecados, de lo que tú también has hecho, ¿no? Poder reconocerlo, solo puedes reconocerlo si te sientes primero amado, ¿no? Amado por este autor de la vida. Entonces dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando estaba resuelto a ponerlo en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, mientras hicisteis morir al autor de la vida. Y esto, hermanos, es difícil, tener conciencia de que nuestros pecados han llevado a Cristo a la cruz. Es un escándalo para el mundo, ¿no? Es un escándalo, ¿no? Pero esta es una gracia, hermanos, una gracia inmensa de poder reconocerte que tus pecados han destruido a Cristo en la cruz, porque nadie te ha amado a ti gratuitamente, a mí nadie me ha amado gratuitamente. Siempre para que me amen he tenido que esforzarme, he tenido que dar la talla, ¿no? Y muchas veces no he podido, ¿no? Pero nadie te ama en tus pecados. Pero hay uno que te ama en tus pecados, que es el Señor, que es Jesucristo, ¿no? Entonces hoy el Señor te invita a que te mires a ti mismo sin miedo, ¿no? Mires tus heridas, mires tu vida, porque Él te invita a la conversión, que es un cambio de mentalidad. No es que seas bueno o malo, sino que puedas hoy día abrirte a esta palabra y esta palabra misma tendrá un fruto, ¿no? Después también tenemos otro querigma en el que vemos que, o sea, Cristo no ha venido del aire, ¿no? Acá hay una historia de salvación, ¿no? Una historia de salvación, y se hablaba de las comunidades primitivas, ¿no? O sea, estamos hablando de un pueblo que es Israel, en el que Dios se ha manifestado y del que ha nacido Jesucristo, concebido por nuestra Santa Madre la Virgen María, ¿no? Entonces hay una historia concreta que se puede tocar, ¿no? Y dice, de esto habla los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Le habla a un pueblo que
que es diferente de los demás pueblos, ¿no? Porque los demás pueblos en esa época pues tenían muchos dioses, ¿no? Pero este es un pueblo extraño, digamos, un pueblo que tenía solo un Dios, ¿no? Entonces dice, israelitas, y cuantos teméis a Dios, escuchad, el Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su destierro en la tierra de Egipto y le sacó de ella con la fuerza de su brazo. Y durante 40 años lo rodeó con cuidados en el desierto. O sea, Israel, hasta ahora, ¿no? Tú le preguntas a un judío, lo que más le mueve es la Pascua, ¿no? El saber que un Dios ha venido y los ha sacado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Con maravillas, con plagas, con portentos, han visto morir a los primogénitos de los egipcios, etcétera, ¿no? Y esto hasta hoy, el Israel de hoy, lo tiene presente, ¿no? Lo tiene presente. Entonces, detrás de esto hay una historia, hay una comunidad que primero ha vivido, por eso lo que tú tienes en los Hechos de los Apóstoles, en los Hechos, en las Escrituras, no es que una vez el Espíritu Santo se ha aparecido y le ha empezado a dictar a los apóstoles. No, esto lo han vivido ellos primero. Han vivido un acontecimiento, como hoy, 10 de mayo, si no me equivoco hoy, es un acontecimiento también. Que yo te esté predicando hoy es un acontecimiento. Es Dios que también ha venido a buscarte hoy, es un hecho, algo que tú vas a poder tocar, palpar, ¿no? Después también vamos a ver otro querigma más. Tengan paciencia. En Romanos, pues en Romanos el Señor nos va a hablar de la fe que tú y yo no tenemos. Por eso es necesario, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que tú eres bautizado, pero esa fe que recibiste, ese bautismo que has recibido de pequeño, es como una pequeña semillita, ¿no? Que tiene que ir creciendo. ¿Y cómo crece? A través de una gestación, como la Virgen María. La Virgen María escuchó al ángel Gabriel, que le anunciaba que iba a ser la madre de Cristo, y ella lo creyó, lo guardó en el corazón. Pero al día siguiente no estaba ya dando a luz a Cristo, sino tuvo que pasar un tiempo y sufrimientos y persecuciones, ¿no? Para que luego este niño pueda ir creciendo poco a poco, pueda ser gestado. Pues igual la iglesia viene a darte, a que recibas y puedas gestar a este Jesucristo, que puedas irlo gestando de a poco, progresivamente, y que la iglesia será testigo y será quien te llevará, quien te conducirá, ¿no? Entonces, pues les leo un poquito de esto. Dice, el cual, esperando contra toda esperanza, está hablando de Abraham, creyó, ¿no? Era un viejo de casi 100 años, estéril, la mujer estéril, toda la vida tener un hijo, ¿no? Y te puedes imaginar tú este viejo, de dejar sus seguridades, en el desierto lo podían matar, si no tenías un clan que te protegiera, pues estabas frito, ¿no? Y Abraham se arriesga, escucha la voz de este Dios, y Dios no le dice, oye, tú tienes que creer en mí, no, le dice, porque yo soy el único Dios y si no, te voy a castigar. No, le dice, Abraham, tú tienes muchos dioses, pero yo soy el Dios que te puedo dar la tierra y el hijo, que los demás dioses no te pueden dar, ¿no? Y Abraham se tiene que arriesgar, como hoy Dios te dice a ti, arriesga. ¿Quieres seguir ahí en tu rutina, en lo mismo de siempre? Sigue. Pero si tú quieres hoy arriesgar, sal. Escucha a esta tonta, a esta persona que Dios ha puesto y que a través de esta persona y de estos hermanos, ¿no? Un poco raros, que te hablan de cosas que de repente nunca has escuchado, pues a través de esto el Señor quiere encontrarse contigo, que se ha fijado en ti, que ha visto tu pena, ha visto tu sufrimiento, que no es indiferente, que no está en el cielo Él bien, ¿no? Chévere, y que tú te friegas aquí en la tierra, no. Él se ha hecho hombre. La mayor prueba de amor es que se ha hecho como tú y que ha entrado a la muerte como un hombre. No era Superman. Tenía las heridas, le dolía la tortura de la cruz. Y no para que tú lo hagas también, no, sino para que tú puedas ir conociendo que eres amado por Él, que eres amado en la iglesia, ¿no? Y sigue diciendo acerca de Abraham, ¿no? No vaciló en presencia de la promesa divina. Hermano, realmente fírmale al Señor un cheque en blanco, de verdad. Yo cuando entré, lo que pedía era amigos, ¿no? Una vida social, porque no tenía amigos, vivía como
frente a la televisión, mi comida y la masturbación. Esa era mi vida, ¿no? Y Dios no solamente al traerme a la iglesia me empezó a dar una dignidad, a quererme a mí misma. No me dio solamente amigos, me dio muchos hermanos, muchos hermanos. En fin, no tendría tiempo para contar que Dios me dio mucho más de lo que pensaba, ¿no? Igual, hermano, dice, antes bien su fe le llenó de fortaleza y dio gloria a Dios, persuadido de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Y esto le fue reputado como justicia. Esto es muy importante, hermanos. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿El que cumple? No. Dios ha querido que seamos justos por creer en su Hijo Jesucristo. Seamos justificados por creer en que Él es el Kyrios, en que en medio de tu sufrimiento, en medio de tu matrimonio que tal vez está a punto de destruirse, en medio de que de repente estás con un hijo en las drogas, en medio de que de repente no tienes una autoestima, de repente pues te dejas utilizar por un hombre, por otro, qué sé yo, aunque no tienes trabajo, qué sé yo, hermano, ¿en qué circunstancia el Señor te habrá traído? ¿De qué se habrá valido el Señor? Pues que te puedas creer que es posible para Dios. No te va a quitar la cruz, pero va a ser mucho más, hermano. Te va a enseñar a caminar por encima de lo que hoy te mata. Sí, hoy te mata, de repente para alienarte, pues te alcoholizas, qué sé yo. Pero Dios tiene poder para reconstruir tu vida, no parcharla, sino hacerla de nuevo, hacerte nuevamente un hijo de Dios, darte una dignidad, darte mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Tú le pides 2 cosas, ¿no? 3 cosas, salud, dinero y amor. El Señor te quiere dar mucho más. Mira, hace poco nomás había un acontecimiento en medio de nosotros, un presbítero de la comunidad, José se llama, está en el cielo, pues con un apostolado en la selva, pues se ha muerto hace poco, ¿no? Se ha muerto del COVID. Después de dar su vida en la selva, pues se ha muerto del COVID ha sido hospitalizado aquí en Lima. Y a mí me ha impresionado, hermano, cómo este hermano se ha ido, porque la mayoría se va. Yo también, si me pasara a mí, Dios mío, ¿cómo sería, no? Te mueres de miedo, ¿no? Porque esta enfermedad es horrorosa, te va quitando el aire, te va quitando el oxígeno. Pero este hermano se ha ido, la gente que lo veía a él alrededor recibía de él ánimo, más bien, se ha ido con una sonrisa, se ha ido diciendo que se iba a la casa de su padre, ¿no? Ver cómo la muerte está vencida en Cristo y que hay testigos, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo también. Vencer la muerte de cada día, lo que te separa del otro, que es el que no puedes amar, que no puedes dar la vida por el que te destruye, ¿no? Eso es lo que el Señor te quiere dar gratuitamente. Bueno, como ya tenemos que ser breves, les voy a leer otro evangelio más, que habla de la ley, ¿no? Dice, no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero muchas veces he dicho, no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a juzgar a mi familia, no voy a volver a fingir cosas para que me quieran, ¿no? En el trabajo. Pero no puedes, ¿no? No puedes cumplir la ley, porque la ley, en los 10 mandamientos, ¿no? Pues no están puestos para que los cumplas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás su santo nombre en vano. Por eso está en futuro, porque es una promesa. ¿Quién es el único que lo ha cumplido? Jesucristo. La ley, ¿cuál es la única función de la ley, hermanos? Poder hacerte consciente de tus pecados. La ley tiene solamente esa función, condenar. Pero por sí mismo el hombre, tú y yo, no podemos ser conscientes de que somos pecadores. Por eso, el que yo pueda reconocer mis pecados ahora es una obra que el Señor ha hecho por años, sobre todo años de ser amada en medio de mis pecados y ser perdonada, ¿no? Entonces, pues dice acá, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley de la muerte y del pecado. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, ¿no? Lo ha cumplido Cristo, ¿no? Por eso es que juzgamos tanto a los demás, ¿no? Y interpretamos nuestra vida desde ese ángulo, ¿no? Bueno, yo sufro porque han sido malos conmigo, porque, qué sé yo, ¿no? De por sí nos sale el juicio hacia el otro, ¿no?
pero en el fondo, hermanos, no podemos cumplir nada. La ley solamente nos convence de que somos pecadores, ¿no? Nos denuncia. Bueno, hermanos, por último, pues yo creo que ya aquí nomás me quedo porque ya se nos está acabando el tiempo, pero de verdad te invito a que puedas abrir el corazón, a que puedas dejarte encontrar por Dios, que te conoce, que no ha venido por los justos ni por los que están bien, sino por los que están enfermos, y que ha pensado en ti para salvar esta generación. Para salvar esta generación, a tus amigos que no tienen sentido a la vida, quiere usar de ti no solo para darte a ti la vida eterna, sino para que tú seas vida para otros, como me lo anunciaron a mí alguna vez. Y no te va a quitar la cruz, sino que te va a dar la capacidad de poder entrar en el sufrimiento y ver que no te mueres. La capacidad de poder amar, porque Dios lo promete. Y si tú lo crees, Dios lo cumplirá. Estamos en camino junto con Cristo en medio de la iglesia, y queremos que tú también puedas experimentar esto que hemos experimentado nosotros, ¿no? Porque detrás de todo esto hay una experiencia, hay una comunidad, hay milagros, ver matrimonios reconstruidos, ver matrimonios que se han dado en la iglesia, o sea, que te pongas en camino, hermano, ¿no? Que puedas seguir escuchando, que puedas tener paciencia, que el Señor te dará según lo que tú le quieras pedir, ¿no? Según el anhelo que tú tengas realmente de salir de la vida mediocre que tienes, de la vida triste que tienes, y recibir la vida eterna, ¿no? Porque Dios tiene una imaginación muy grande. Lo que tú le pides, una cosa pequeña, Dios quiere para ti mucho más. Detrás de ti hay un pueblo. Así que, hermanos, les invito a seguir con las catequesis.